El vapor blanco de los motores en marcha se disipa lentamente sobre el asfalto mojado de la pista, donde la luz fría de los proyectores del hangar corta la penumbra de la mañana. Frente a la escalerilla de un jet privado de $5 millones, blanco, con una franja dorada y el escudo de la diócesis de San Rafael junto a la puerta de acceso, se encuentra el Papa León XIV. A su lado, el obispo Richard Callahan viste un abrigo oscuro y mantiene una sonrisa profesional, impecable, pulida tras 11 años de gestión institucional. Callahan ha calculado cada detalle de su agenda. Faltan exactamente 17 minutos para el despegue hacia una supuesta conferencia pastoral en Arizona. Sin embargo, en la bodega de la aeronave, el personal de equipaje no carga material litúrgico, sino bolsas de palos de golf, cajas de vino francés y trajes de lujo. En ese instante, el Santo Padre detiene la comitiva con una pregunta formulada en voz baja, pero cuya onda de choque paraliza a todos los presentes en la pista. ¿Por qué un obispo necesita un dormitorio en el aire mientras los feligreses ancianos pierden sus citas médicas en tierra? El conflicto conceptual que fractura la estructura de la diócesis no es una simple discrepancia administrativa, es la colisión directa entre la fachada oficial del sistema y la realidad oculta de quienes financiaron esa estructura. Detrás de la barrera de seguridad, desatendida por el protocolo, permanece Eleanor Walsh, una mujer de 79 años, sentada en una silla de ruedas plegable, cuyo freno derecho está sujetado con cinta aislante azul. En su regazo, sostiene la gorra de piloto desgastada de su difunto esposo, el capitán Thomas Walsh, un aviador militar retirado que dedicó sus últimos años a trasladar enfermos a hospitales lejanos en aviones prestados. 3 años atrás, la comunidad entregó sus ahorros para lanzar el programa Alas de Misericordia, bajo la promesa explícita de que el jet serviría para transportar a quienes no tenían otro medio para recibir atención médica. No obstante, al ser cuestionado sobre la ausencia de pacientes a bordo, el obispo Callahan recurre a su máxima institucional: la prudencia protege la misión. Bajo esta premisa, el programa fue reestructurado en secreto, argumentando que el traslado de enfermos generaba responsabilidades legales inasumibles y que la verdadera prioridad era el desarrollo estratégico del ministerio a través del trato con grandes donantes. La intervención del Papa rompe de inmediato la inercia del procedimiento oficial. Al ordenar que los motores se apaguen y colocar el avión bajo custodia independiente, se desencadena una revisión exhaustiva de los registros financieros y de vuelo. La contabilidad revela una paradoja demoledora. El mantenimiento y la operación del jet exigieron $840,000 en el último año, periodo en el cual la diócesis denegó 47 solicitudes de transporte médico urgentes, cuyo costo total no superaba los $60,000. Cada negativa fue ejecutada mediante una respuesta impresa idéntica, alegando que la asistencia de transporte no coincidía con las prioridades estratégicas. De los 116 vuelos realizados por la aeronave, 38 finalizaron cerca de complejos turísticos de lujo, 20 trasladaron a donantes clave y 9 a familiares del propio obispo. Ni uno solo transportó a un paciente, ni uno solo sirvió a Eleanor Walsh. El catalizador que transforma esta auditoría contable en un drama de dimensiones espirituales e institucionales surge cuando el Papa detecta un patrón irregular en el registro de mantenimiento. Un compartimento posterior en la cabina privada, no contemplado en el plano oficial del avión, que era abierto tras los vuelos de donantes y sellado antes del ingreso de los equipos de limpieza. Ante la orden directa de abrir el panel de nogal, la precisión del obispo Callahan se quiebra por primera vez. De la cavidad oculta no emergen fondos desviados, sino cientos de sobres acumulados durante 3 años de silencio. Cartas escritas a mano con peticiones desesperadas de tratamientos de diálisis, cirugías cardíacas y traslados de veteranos de guerra, ocultadas sistemáticamente antes de cada visita de inspección para no perturbar la vista de los patrocinadores adinerados. Entre esos documentos olvidados, aparece un pequeño estuche de tela que contiene el parche original del programa Alas de Misericordia y una fotografía de hace 27 años. Un joven sacerdote, Richard Callahan, con el brazo en cabestrillo tras un grave accidente de tráfico, salvado por el propio capitán Thomas Walsh, quien lo voló en medio de una tempestad para salvarle la vida. El hombre que construyó un sistema de control perfecto para evitar riesgos operacionales era el mismo que una vez fue rescatado por la misericordia que terminó archivando. Con la verdad expuesta sobre la mesa del hangar, la tensión alcanza su punto de máxima exigencia ejecutiva. El Papa León XIV toma una decisión definitiva. El jet no abandonará la pista como un bien corporativo, sino que será reconfigurado inmediatamente para cumplir su propósito original. En la pila de peticiones urgentes descifradas esa misma mañana, descansa el expediente de Ruth Bennett,
una mujer de 81 años en estado crítico que necesita llegar a un centro cardíaco antes de las 6 de la tarde, bloqueada por una tormenta que ha dejado en tierra a los helicópteros de emergencia. El tiempo corre y la aeronave debe despegar en menos de una hora. El Papa se gira hacia el obispo Callahan, le exige el plan de combustible y le notifica que nadie saldrá del hangar hasta que el avión recuerde la razón exacta por la que fue comprado. Pero mientras los mecánicos comienzan a desmontar los asientos de cuero y el mobiliario de lujo para dar espacio a la primera camilla, surge la interrogante que determinará el destino de la diócesis. ¿Podrá un sistema diseñado para proteger su propia fachada sobrevivir al impacto de ejecutar, ante los propios donantes y la comunidad traicionada, una restitución pública que desmantele por completo el poder de su obispo? A mediodía, la transformación del espacio dentro del hangar adquiere una gravedad casi quirúrgica. El lujo que durante años definió la superficie del avión comienza a ser desmantelado de manera implacable bajo la mirada atenta de mecánicos, pilotos, enfermeras y miembros del Consejo de la Fundación Diocesana. Las cajas de vino francés son las primeras en salir, seguidas por los estuches de palos de golf y las bandejas de servicio de plata. 2 de los 12 asientos de cuero crema son desatornillados del piso para abrir el espacio exacto donde se fijará una camilla médica. La puerta del dormitorio privado de Nogal es retirada de sus bisagras y junto a la pared del fondo se adaptan soportes de oxígeno rescatados de una camioneta parroquial en desuso. En el centro de este proceso, los donantes de alto nivel, convocados originalmente para una despedida protocolaria, ingresan al hangar esperando explicaciones o una reprogramación de su itinerario, solo para encontrarse con una escena que expone las verdaderas costuras de la institución. En la primera fila, Eleanor Walsh permanece en su silla de ruedas, sosteniendo la gorra de su esposo, mientras la exfiel coordinadora del programa, María Torres, custodia las 3 pilas de sobres recuperados del compartimento secreto. El conflicto conceptual se desplaza entonces del terreno contable al choque ético directo. El obispo Richard Callahan intenta una última maniobra de contención e intercede ante el Papa León XIV, argumentando que el asunto debe gestionarse en privado para preservar la dignidad de la administración. La respuesta del Santo Padre restablece el principio de transparencia absoluta. Si la solicitud de fondos y la promesa de ayuda fueron públicas, la reparación debe ser igualmente pública. Callahan apela nuevamente a su fórmula de defensa, reiterando que la prudencia protege la misión. Pero el Papa enfrenta la frase señalando directamente la petición de Ruth Bennett sobre la mesa. La pregunta es demoledora y deja al obispo sin respuesta técnica. ¿A quién protege esa prudencia si no es a una anciana de 81 años que corre el riesgo de no llegar a tiempo al hospital, o a la propia Eleanor Walsh al descubrir que el nombre de su marido sirvió para financiar viajes de descanso? La postura de Eleanor, desprovista de resentimiento o deseo de castigo, coloca la falta del obispo en una perspectiva aún más severa, expresando que únicamente deseaba que el avión cumpliera la función para la cual Thomas lo concibió. En ese punto, el Santo Padre toma el parche azul con las alas y la pequeña cruz y ordena al obispo dar el paso definitivo de restitución. Callahan recibe la instrucción de retirar el escudo diocesano pintado junto a la puerta de la aeronave y colocar en su lugar el emblema original diseñado por el capitán Walsh. Ante la mirada atenta de la comunidad congregada, el obispo sube él mismo por la escalera de mantenimiento y, con la asistencia de un mecánico, cubre la insignia oficial y fija el viejo parche de tela. Sin embargo, la decisión más profunda no se limita a un cambio gráfico. Al descender de la escalera, el Papa le entrega el manifiesto de vuelo para la misión de emergencia hacia la zona rural. El documento contiene un solo nombre: Ruth Bennett. El Santo Padre le comunica que hoy no viajará en calidad de obispo ni como autoridad eclesiástica, sino como el hombre directamente responsable de asegurar que esa paciente sea subida a bordo de manera segura. El despegue de la aeronave marca el inicio de una travesía que desmonta definitivamente la distancia entre el despacho oficial y la realidad del terreno. 36 minutos después, el jet aterriza en una pista secundaria bajo una lluvia constante. Callahan desciende al asfalto mojado sin sombrilla para recibir a la ambulancia local. Cuando la camilla de Ruth Bennett se aproxima, la paciente, debilitada y sorprendida por el despliegue del avión, reconoce de inmediato al obispo y le recuerda en un susurro que su carta de auxilio había sido enviada meses atrás a su oficina. Sin la protección del procedimiento administrativo ni de las frases preconcebidas, Callahan debe admitir en silencio que nunca leyó su mensaje. La respuesta de la anciana, expresada antes de cerrar los ojos para el traslado, deja al descubierto el peso de la omisión. Ahora sí lo estaba leyendo. Con el tiempo justo para cumplir el margen médico, la aeronave despega de regreso hacia el centro cardíaco, llevando a bordo no a un representante del sistema, sino a una vida cuya salvación dependía de romper la rigidez institucional.
El éxito del traslado de emergencia de Ruth Bennett, completado cuando faltaban apenas 43 minutos para el límite fijado por el equipo quirúrgico del hospital cardíaco, no marca el cierre de la crisis, sino la aceleración de sus consecuencias dentro del sistema diocesano. Mientras la paciente ingresa a quirófano y su hija logra llegar a tiempo a las puertas de la clínica, la noticia del vuelo y del cambio radical de prioridades se propaga por toda la diócesis de San Rafael. Las líneas telefónicas parroquiales comienzan a sonar sin pausa, y en los pueblos rurales la respuesta comunitaria es inmediata. Ancianos en camionetas de trabajo, grupos de oración con sillas plegables y familias que alguna vez recibieron cartas de rechazo firmadas por la administración se congregan frente a los hospitales e iglesias locales para seguir el curso de los acontecimientos. La narrativa oficial sobre la prudencia operacional y la necesidad de priorizar a los grandes donantes comienza a desmoronarse bajo el peso de los hechos. Sin embargo, la estructura burocrática del sistema intenta contener el impacto y suavizar el alcance de las revelaciones. Antes de que el Santo Padre aplique reformas permanentes, surgen resistencias internas que buscan enmarcar el incidente como un mero malentendido logístico, un exceso de celo administrativo o una crisis pasajera que debe resolverse a puerta cerrada para no comprometer la reputación institucional ni enfurecer a los patrocinadores adinerados. El propio obispo Callahan, al regresar del hospital tras cumplir su función en el traslado, intenta sostener la lógica de la discreción como un mecanismo legítimo para evitar escándalos mayores. La tentación de la estructura es clara: realizar una auditoría formal, emitir una advertencia, posponer decisiones drásticas y, eventualmente, vendimiar o reasignar el jet privado meses después, lejos del foco público, para proteger la fachada del Consejo de la Fundación Diocesana. Frente a esta inercia de autoconservación, la postura del Papa León XIV se mantiene inflexible, respaldada de manera directa por las pruebas físicas y la documentación recuperada del avión. Lejos de ceder a las presiones de una resolución discreta o un archivo administrativo, el Santo Padre toma decisiones estructurales inmediatas e inapelables. Disuelve de forma definitiva la Junta Directiva de la Fundación Caritativa Diocesana e incauta el fondo económico, colocándolo bajo una supervisión independiente. La aeronave deja de ser un activo corporativo gestionado por el obispado y es transferida permanentemente a una nueva entidad benéfica médica, cuyo gobierno queda integrado por médicos, pilotos voluntarios, clérigos rurales y 2 representantes elegidos directamente entre las familias que enviaron las solicitudes retenidas. Los destinos turísticos quedan cancelados de inmediato del calendario de vuelo, siendo reemplazados por hospitales, zonas de desastre, aeródromos rurales y reencuentros familiares para enfermos terminales. La firmeza de la intervención se traduce también en una decisión de reparación pública sin precedentes. El Papa dispone que cada persona cuya historia o imagen fue utilizada en las campañas de recaudación de fondos sea nombrada dentro de la cabina, no como un elemento decorativo debajo del escudo episcopal, sino como la razón de ser del servicio de la aeronave. El espacio físico del jet continúa adaptándose a su nueva realidad. El bar de Nogal es retirado definitivamente para convertirse en una estación médica. El presupuesto operativo se condiciona a la publicación abierta del número de pacientes atendidos. Y el antiguo vestidor privado pierde sus puertas. Con el sistema acorralado entre la evidencia de cientos de cartas ocultas y la determinación de devolver la función original al programa Alas de Misericordia, la tensión institucional alcanza su punto más alto, dejando al obispo Callahan frente a la ejecución inminente de un acto de restitución pública que transformará su figura ante toda la diócesis. El silencio que se apodera del hangar tras el regreso del jet no es el de una tregua administrativa, sino el vaciadero psicológico, donde una estructura de poder termina de derrumbarse por completo. Las paredes de cristal de la sala de conferencias, que durante 11 años sirvieron de escudo protector para el obispo Richard Callahan y sus presupuestos limpios, reflejan ahora una escena insólita. El obispo camina solo hacia el interior del recinto. Ya no viste el abrigo ceremonial ni porta los insignias habituales de su rango administrativo. Se presenta despojado de toda la pompa que solía proyectar en las cenas de gala. En el centro del hangar, Eleanor Walsh permanece sentada en la misma silla de ruedas plegable con el freno remendado con cinta aislante azul. No hay rabia en su postura, solo una calma antigua y absoluta que vuelve más insoportable la exposición de la verdad. Callahan se aproxima a Eleanor y le entrega en las manos la gorra de piloto de su difunto esposo, la cual había llevado consigo en el asiento vacío durante el vuelo de regreso, tras dejar a Ruth Bennett en el centro cardíaco. En ese gesto contenido, el obispo pronuncia la confesión que desmantela definitivamente su arquitectura conceptual. Admite que convirtió a Thomas Walsh en un símbolo para recaudar fondos, mientras olvidaba que era un ejemplo humano de servicio directo.
La respuesta de Eleanor no busca el agravio ni el perdón apresurado. Examina minuciosamente la gorra para comprobar que las alas de metal permanecen fijadas en su sitio y se la devuelve a Callahan con una consigna simple pero irrevocable: conservarla hasta que el próximo paciente regrese a salvo a su hogar. El obispo toma la gorra con ambas manos, comprendiendo por primera vez que el castigo impuesto por el Santo Padre no era la confiscación de sus bienes ni la pérdida de su prestigio público, sino la obligación ineludible de servir. El momento culminante de esta transformación física y espiritual queda grabado en la memoria visual de la diócesis. El Papa León XIV observa a pocos pasos de distancia cómo Eleanor coloca la gorra de Thomas sobre la cabeza del obispo para una única fotografía que registrará la transición de una época de apariencias a una era de restitución. Luego, la anciana retira la gorra y la deposita en su regazo. La máscara de la prudencia institucional queda destruida para siempre. En el interior de la cabina, donde antes se erigía la barra de nogal y el bar privado, se fija una placa de latón sobria que sintetiza la verdadera lección de la jornada. Lo que fue levantado por el orgullo, ahora será llevado por la misericordia. 6 semanas después, el avión regresa de su 23º traslado médico. La franja dorada que decoraba su fuselaje ha sido eliminada por completo. El escudo diocesano ya no existe sobre la puerta. En su lugar brilla el pequeño parche azul con las alas y la cruz que Thomas Walsh diseñó años atrás. Ruth Bennett desciende del jet caminando con firmeza, apoyada en un bastón y acompañada por su hija, mientras Eleanor la espera cerca del hangar en la misma silla de ruedas, cuyo freno ha sido finalmente reparado. A pie de pista, el obispo Callahan realiza las tareas cotidianas que antes delegaba en subalternos. Carga mantas, verifica personalmente los tanques de oxígeno y aprende el nombre de cada pasajero antes del despegue. Cuando los motores vuelven a encenderse y el rumor de las turbinas llena el espacio, nadie en la pista vuelve a preguntar hacia dónde viaja el avión privado. Ahora todos preguntan a quién trae de vuelta a casa. Las consecuencias a largo plazo de esta transformación se extienden rápidamente como un precedente imborrable por toda la diócesis de San Rafael y más allá de sus fronteras. La pequeña junta independiente, conformada por médicos, pilotos voluntarios, clérigos rurales y representantes de las familias que alguna vez recibieron cartas de rechazo, asume el control absoluto sobre la administración del programa Alas de Misericordia. Cada dólar del presupuesto operacional se publica ahora de manera transparente, junto al número exacto de pacientes trasladados, eliminando por completo los márgenes para la discreción opaca o el favoritismo institucional. Las invitaciones a complejos turísticos de lujo desaparecen para siempre del calendario de la aeronave, cediendo su espacio a vuelos diarios hacia centros sanitarios de alta complejidad, zonas de desastre, aeródromos rurales aislados y reencuentros de urgencia organizados para enfermos en estado terminal. En el ámbito cotidiano y local, la realidad para las personas vulnerables cambia de forma radical e irreversible. La figura del capitán Thomas Walsh queda restablecida no como un distante reclamo publicitario en folletos de recaudación, sino como la norma viva que rige cada decisión del servicio aéreo. La coordinadora María Torres, quien guardó en silencio los archivos y testimonios durante los años oscuros, trabaja ahora en el hangar, asegurando que ninguna solicitud urgente quede sepultada tras excusas burocráticas o consideraciones de imagen. Historias como la de Harold Price, el jubilado escolar cuyo traslado fue cancelado en su momento para exhibir el avión a grandes donantes, encuentran una reparación concreta en un sistema que prioriza la vida humana por encima de cualquier conveniencia corporativa o agenda de relaciones públicas. Para el obispo Richard Callahan, el cambio de vida es total y definitivo. Despojado de las oficinas confortables y de las frases hechas sobre la prudencia institucional, encuentra su lugar no en los pedestales del mando, sino a pie de pista. Sin atuendos ceremoniales ni comitivas de protección, pasa sus jornadas comprobando manómetros, acomodando mantas en la cabina y escuchando atentamente las historias personales de los pasajeros antes de cada despegue. La lección impartida por el Papa León XIV en aquel hangar no concluyó con una condena administrativa ni con un retiro silencioso, sino con la exigencia diaria de mirar de frente a quienes el sistema solía ignorar. Callahan aprende que la auténtica protección de la misión no consiste en blindar la reputación de la jerarquía, sino en mantener las manos abiertas ante la necesidad ajena. La historia regresa así a su centro más íntimo y sereno, donde el dolor de una comunidad encontró finalmente su cauce de verdad.
Eleanor Walsh observa cómo el avión que su esposo soñó despega una y otra vez hacia el horizonte, esta vez llevando a bordo el pequeño parche azul con la cruz y las alas, en lugar del antiguo escudo episcopal. En su regazo, la gorra de piloto del capitán Walsh descansa en paz, habiendo cumplido su misión de recordar que ninguna estructura, por sagrada o poderosa que pretenda ser, tiene derecho a colocar su propia fachada por encima de la misericordia más elemental. El eco de los motores encendidos sobre la pista ya no anuncia el viaje privado de la autoridad, sino el retorno seguro de los vulnerables a casa.